Pues como habíamos quedado, continuamos con estos temas de estadística descriptiva. Quedamos que primero lo que vamos a determinar es la población. Que la población es una rama de esta estadística que se centra en la recopilación, organización y presentación de datos relacionados con una población específica. Y en cuanto a algunas técnicas asociadas con la estadística descriptiva, en particular con la población, podemos considerar que pues algunos conceptos que debemos de conocer son, por ejemplo, parámetros poblacionales, que son medidas numéricas que describen algunas características de la población. Por ejemplo, la media poblacional, es decir, en promedio de qué edad son cierto grupo de personas, ¿no? Variables son las características que se miden o se observan en cada individuo de la población. Distribución de frecuencias es una forma común de organizar datos, es mediante la creación de tablas de frecuencia. Medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son la media, la mediana y la moda. Esas son las medidas de tendencia central. Medidas de dispersión son la desviación estándar, el rango y la varianza. En cuanto a los gráficos, se vienen manejando gráficos como son el histograma, diagrama de barras, gráfico de dispersión, que son herramientas que te sirven para estos temas, ¿no? En cuanto a los parámetros de forma, al describir una distribución se puede utilizar medidas como la simetría y la curtosis para caracterizar la forma de distribución. Y la distribución simétrica ya habíamos dicho que es cuando tiene forma de campana, ¿no? Estadística en resumen, podemos decir que el resumen de estadísticas como el tamaño de la muestra, el mínimo, el máximo y los percentiles pueden proporcionar información útil, ¿no? Te sirven como para presentar un resumen ejecutivo, ¿no? Más o menos. Es decir, nada más consideras los datos más relevantes, ¿no? Que al final del día son los que te pueden servir para una toma de decisiones más eficiente. En cuanto a la muestra, la estadística descriptiva de la población es una rama de la estadística que se centra en la recopilación, organización y presentación de datos relacionados con una población específica, para lo cual es importante conocer una muestra. Para esta muestra es muy importante conocer algunos conceptos clave, como podrían ser parámetros poblacionales, que ya se los mencioné, variables, las distribuciones de frecuencia, igual medidas de tendencia central, medidas de dispersión, gráficos, parámetros de forma, y es más o menos lo mismo, nada más que recuerden que el uno es, a ver, un segundito. Nada más que recuerden que una es la población, es decir, de tu conjunto, el universo, y la otra es nada más la toma de la muestra, es decir, una pequeña cantidad. ¿Cómo se diría en términos de investigación? Partimos de lo general a lo particular. Así que vamos a continuar. En cuanto a las variables, vamos a considerar que existen diferentes tipos de variables. Por un lado tenemos las variables cualitativas o categóricas, que representan categorías o grupos, y por otro lado tenemos las variables cuantitativas o numéricas, que tienen valores numéricos y se pueden clasificar como discretas o continuas. Las discretas son valores específicos y continuas son un rango infinito de valores, es decir, no está determinado, ¿no? En cuanto a las medidas de tendencia central, está la media, la moda y la mediana, que la media representa el valor promedio, la mediana el valor central y la moda
es el valor que ocurre con más frecuencia, ¿no? En cuanto a las medidas de dispersión, está la desviación estándar, que mide la dispersión de los valores alrededor de la media, el rango, que es la diferencia entre el valor máximo y el mínimo, y el rango intercuartílico, que es la diferencia entre el tercer cuartil y el primer cuartil. Eso de los cuartiles está un poco complicado, pero vamos a ver si lo podemos ver de alguna manera en una forma resumida, ¿no? Todos estos temas voy a intentar verlos de una forma resumida, como lo estamos haciendo aquí, y estoy intentando que sean 10-15 minutos, una ampliación de algo que ya de por sí habíamos visto en 10-15 minutos, ¿no? En cuanto a gráficos y visualizaciones, podemos decir que para ver variables cualitativas se utilizan los diagramas de barras, gráficos circulares y gráficos de sectores. Los de sectores son como los de pastel, así que te dice cómo se parte el pastel, así mero, ¿no? Para variables cuantitativas se emplean histogramas, diagramas de caja y gráficos de dispersión, ¿no? En cuanto a las frecuencias y tablas de contingencias, se utilizan para resumir distribuciones de frecuencias de variables cualitativas. Perdón, es que se me secó la boca porque vamos un poquito rápido, ¿no? Está un poquito acelerado. En cuanto a los perceptiles y cuartiles, ayuda a entender cómo se distribuyen los valores de una variable en términos de porcentajes y cuartiles, ¿no? En cuanto al coeficiente de correlación, mide la fuerza y la dirección de la relación entre dos variables cualitativas. Un valor cercano a 1 indica una relación positiva y un valor cercano a -1 indica una relación negativa. Es decir, por acá tienes el 1, por acá tienes el 1. Aquí está la línea que los atraviesa y hacia donde se te inclina, pues a ese lado indica la tendencia, siendo el 0 el que indica la falta de relación lineal, ¿no? En cuanto a la transformación de variables, a veces es útil transformar variables para facilitar la interpretación o cumplir con suposiciones estadísticas, ¿no? En cuanto a las estadísticas, en resumen y parámetros, podemos decir que en resumen de estadísticas como la media, la desviación estándar y la mediana, los percentiles proporcionan una visión completa. Es decir, no es solo utilizar la desviación estándar, sino que también, que son la media, la moda y la mediana, sino también es necesario el uso de perceptiles para tener una aproximación más exacta, ¿no? En cuanto a las pruebas de hipótesis e intervalos de confianza, se puede decir que se utilizan para hacer afirmaciones sobre las características de una variable basándose en una muestra, ¿no? Y esto es en cuanto al tema de variables. En cuanto al tema del análisis de frecuencias, podemos decir que dentro de las frecuencias se encuentra la absoluta y la relativa. En cuanto a la frecuencia absoluta, es simplemente el número de veces que aparece un valor específico en el conjunto de datos. En cuanto a la frecuencia relativa, se calcula dividiendo la frecuencia absoluta de un valor por el tamaño total del conjunto de los datos, es decir, por tu universo, ¿no? Tienes tantos datos, se divide tu frecuencia absoluta entre ese número de datos, lo que te da una frecuencia relativa, ¿no? En cuanto a las tablas de frecuencia, podemos utilizar una tabla de frecuencias. Es una herramienta que te sirve para organizar los datos de manera simétrica, mostrando los valores y sus frecuencias asociadas. Además, pueden incluir columnas adicionales para representar frecuencias relativas. En cuanto al histograma, los ideogramas son gráficos de barras
que representan visualmente la distribución de frecuencias de una variable cuantitativa. Las barras en el histograma representan intervalos de valores y la altura de cada barra indica la frecuencia o frecuencias relativas de observación en este intervalo. Y los histogramas, recuerden que esa es finalmente su función de cada uno de ellos. En cuanto a los diagramas de sector, que se le conocen como diagramas circulares, son representaciones virtuales de la distribución de frecuencias para variables cualitativas. Cada sector en el diagrama de sectores representa una categoría y el tamaño del sector es proporcional a la frecuencia. En cuanto a los polígonos de frecuencias, podemos decir que un polígono de frecuencias son esas gráficas en donde tiene un puntito aquí, otro acá, otro por acá, y así se va distribuyendo y te proporciona una representación visual de la distribución de frecuencias. En cuanto a las frecuencias acumuladas, las frecuencias acumuladas muestran la suma acumulada de frecuencias a medida que avanzan a través de los valores ordenados y pueden ser acumuladas ascendentes, que es la suma del valor mínimo, o descendente, que es la suma del valor máximo, ¿no? Y es que pues la suma de estos te va a indicar cuál es la frecuencia, ¿no? En cuanto a frecuencias acumuladas, porcentuales indican el porcentaje acumulado de observaciones hasta cierto valor y son útiles para comprender la distribución de los datos en términos relativos. Y por último de este tema nada más, la moda y el sesgo. La moda es el valor que tiene la mayor frecuencia y el sesgo se refiere a la simetría en la distribución de frecuencias y puede ser positivo si se sesga a la derecha o negativo si se sesga a la izquierda. Recuerden que esto nada más es de lo que ya habíamos visto en una sola ocasión, en más o menos 10 minutos, si no mal recuerdo. Estamos viendo exactamente lo mismo, pero de una forma un poco más ampliada para la siguiente semana únicamente dedicarnos a las fórmulas, ¿no? De lo que no hayamos terminado con fórmulas en la primera vez, porque hay unas que desde la primera vamos a terminar con fórmulas, ¿no? En cuanto a la estadística descriptiva, se puede decir que las medidas de tendencia central está algunas que son más representativas. Está la media aritmética, de la cual ya estaremos viendo su fórmula. Está la mediana, que también vamos a ver su fórmula. En general, la moda ya la vimos. Media ponderada, esa no hemos hablado de ella. La media ponderada se utiliza cuando algunos valores tienen más importancia que otros. Cada valor se multiplica por su peso y suman los productos dividiendo luego por la suma de los pesos, ¿no? En cuanto a la media geográfica, se puede decir que la media geográfica se utiliza cuando se quiere calcular la tasa de crecimiento promedio. Se calcula elevando el producto de todos los valores al inverso del número total de observaciones, ¿no? Y en cuanto a la media armónica es el inverso de la media aritmética, ¿no? Y también tiene una fórmula que se utiliza para datos de frecuencia o de velocidad. Es media armónica. Les soy honesto, la verdad es que nunca utilicé ese tipo de medición, porque no es de los datos que venía manejando en mis investigaciones, pero en esta ocasión por ahí los estaremos tocando, ¿no? En cuanto a la estadística descriptiva, en cuanto a dispersión, recuerden que está en rango.
La desviación media absoluta, que la desviación media absoluta mide la dispersión promedio de los datos respecto a la media. La varianza, que la varianza es la media de los cuadrados de la desviación respecto a la media. Y la desviación estándar, ¿no?, que es la raíz cuadrada de la varianza. El coeficiente de variación es compara la desviación estándar con la media expresando la variable relativa con un porcentaje, ¿no? Y en cuanto a rango intercuartílico, el IQR mide las dispersiones entre el primer cuartil y el tercero, y estaremos viendo más o menos cómo se utiliza esa fórmula, ¿no? Y por último, el box plot o diagrama de la caja y bigotes representa gráficamente la distribución de un conjunto de datos, destacando el rango intercuartílico y detectando posibles valores atípicos, ¿no? Suena bastante interesante. También no lo llegué a utilizar porque recuerden que algunos de estos datos son datos un poco más actualizados que los que en su momento yo llegué a ver, ya sea en la maestría o en la carrera, porque pues ya con esta al parecer lo he visto, si no mal me equivoco, 3 veces. 3 veces he llevado exactamente las mismas materias y pues ese tipo de mediciones bien no las he visto, pero lo que se trata es de buscar información actualizada, que es el objetivo de todo profesionista, estarse constantemente actualizando, ¿no? Y casi lo logramos, hemos terminado casi el tema en el tiempo establecido. Probablemente nos tome 5 minutitos más y cerramos con las formas de distribución, que ya habíamos dicho que es el rango, la desviación media absoluta, la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación, el rango intercultural y el diagrama de box plot, ¿no? Y por eso, y eso sería todo. Nada más suena bastante interesante, suena bastante complejo, y acuérdense que todo esto que suena bastante interesante es parte de lo que se le conoce como estadística descriptiva, que forma parte de una materia más grande que se llama métodos, ¿no? Estos métodos te sirven para tomar decisiones de una manera informada, y es que no hay mejor manera de tomar decisiones que hacerlo de una forma bastante informada, con la información adecuada, con datos duros, con datos exactos, para que el resultado esperado al final de un periodo de tiempo pues ya lo conozcas desde el principio, desde que estás tomando las decisiones. Es por esto que las personas, y por eso lo habíamos visto desde ayer, que conocen de operaciones o son gerentes en operaciones, pues conocen de antemano todos estos temas, porque saben cómo manejarlos, cómo aplicarlos, y si sabes cómo aplicarlos, en efecto, sabes cómo supervisarlo. Es por eso que dicen que para aprender a mandar, pues hay primero que aprender a obedecer. ¿Por qué? Porque tuviste que haber sido el operativo para saber supervisar o cómo se ejecuta, ¿no? Ahí se los dejo de tarea esta información, y que tengan un excelente día. Nos íbamos a ir al 20, pero nos vamos un minutito antes.